Elisa y Daniel llevaban 5 años de matrimonio, pero la pasión que alguna vez los unió había dado paso a la rutina. Vivían en una casa pequeña en Guadalajara, un espacio modesto pero suficiente para 2 personas sin hijos. Daniel trabajaba como guardia nocturno en una gasolinera, lo que significaba que pasaban más tiempo separados que juntos. Elisa, por su parte, hacía trabajos esporádicos de diseño gráfico desde casa, aunque sus ingresos eran inestables. En los últimos meses, su relación se había vuelto distante, marcada por silencios prolongados y conversaciones superficiales. La monotonía se veía reflejada en su hogar, donde los días transcurrían con la misma cadencia predecible. Elisa solía despertarse sola, preparar café y encender la computadora para trabajar en encargos menores. Daniel llegaba en las mañanas, cansado, apenas le daba un beso y se encerraba en la habitación a dormir hasta la tarde. Cuando se veían por las noches, él ya estaba alistándose para irse nuevamente. A pesar de que ninguna discusión rompía la calma aparente, Elisa sentía que algo se desmoronaba en su matrimonio, aunque no sabía exactamente qué. La primera señal de que algo no iba bien en la casa fue el hallazgo de un extraño polvillo blanco acumulándose en las esquinas del suelo. Elisa lo barría sin darle demasiada importancia, pensando que era solo polvo. Sin embargo, pronto notó pequeños agujeros en los muebles de madera y surcos irregulares en el marco de las puertas. Cuando se lo mencionó a Daniel, él inspeccionó la casa con más atención y llegó a una conclusión preocupante: tenían termitas. En un intento por resolver el problema, compraron productos químicos y probaron remedios caseros, pero la infestación solo parecía empeorar con el tiempo. El problema escaló rápidamente. Una noche, al regresar del trabajo, Daniel encontró un montículo de aserrín bajo la mesa del comedor, y al tocarla, una de las patas se desmoronó con facilidad alarmante. Llamaron a un especialista, quien les dio malas noticias: la plaga estaba demasiado extendida y la única solución efectiva era una fumigación profunda que requería desalojar la casa por al menos una semana. Con recursos limitados, la perspectiva de encontrar un lugar donde quedarse se convirtió en una nueva preocupación. No tenían suficiente dinero para pagar un hotel y tampoco podían pedir ayuda a amigos o familiares cercanos, pues las opciones eran limitadas. Después de pensar en posibles soluciones, Daniel propuso quedarse en casa de su padre, Leonardo, quien vivía solo en las afueras de la ciudad. Elisa sintió un escalofrío al escuchar la sugerencia. Nunca había tenido una relación cercana con su suegro, él era un hombre de pocas palabras, serio y con una mirada penetrante que siempre le había causado incomodidad. Sin embargo, dadas las circunstancias, no tenían otra opción. El día en que dejaron su hogar temporalmente, Elisa sintió una punzada de ansiedad. Llegaron a la casa de Leonardo al anochecer, y la atmósfera del lugar era tan fría como el recibimiento que les dio. El hombre los miró desde el umbral con expresión impenetrable y apenas asintió en señal de saludo. Sin decir mucho, les indicó su habitación y regresó a la sala. Elisa recorrió con la mirada la casa, los muebles oscuros, las cortinas gruesas y la iluminación tenue le daban un aire opresivo. Aunque trató de convencerse de que era solo su imaginación, algo en ese lugar le generaba una inquietud difícil de ignorar. Esa primera noche, Elisa apenas pudo conciliar el sueño. El colchón era duro, y los sonidos de la casa parecían amplificados en la oscuridad: el crujir de la madera, el goteo de un grifo en el baño y el leve susurro del viento colándose por las rendijas. Daniel, agotado por su turno nocturno, durmió profundamente, ajeno a la incomodidad de su esposa. Elisa, en cambio, se quedó despierta por largo rato, con la sensación de que alguien, o algo, la estaba observando desde la penumbra del pasillo. Desde la primera noche, la casa de Leonardo se sintió como un sitio ajeno y opresivo. Era una construcción antigua, con muebles oscuros y un aire cargado de polvo y tiempo detenido. Elisa no podía evitar sentirse incómoda en ese espacio que no le pertenecía. Cuando Daniel se fue a trabajar, quedó sola con su suegro. El silencio de la casa se rompía con ruidos extraños, crujidos de la madera, un leve goteo en el baño y el zumbido intermitente de una lámpara defectuosa. Trató de dormir, pero la sensación de estar siendo observada no la dejaba en paz. Aquella noche, Leonardo le ofreció cenar con él. Elisa aceptó, aunque le incomodaba la intensidad con la que él la miraba. Mientras comían en la mesa del comedor, ella sintió el peso de su mirada fija en sus manos, en su cuello, en su rostro. La conversación fue escasa, pero cada pausa se sentía cargada de algo que Elisa no lograba descifrar.
Cuando se levantó para llevar su plato al fregadero, rozó sin querer la mano de Leonardo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, aunque no estaba segura si era por el contacto o por la expresión de su suegro, que apenas esbozó una leve sonrisa. Durante el día, la tensión se hizo más evidente. Elisa intentaba mantener la mente ocupada limpiando la habitación o trabajando en su computadora, pero cada vez que levantaba la vista, encontraba a Leonardo observándola en silencio desde alguna esquina. Sus comentarios eran sutiles, pero con un tono ambiguo. «Tienes una belleza clásica», le dijo una tarde mientras ella lavaba los platos. Como las mujeres de antes, naturales, sin artificios. Elisa solo asintió, sin saber qué responder. Algo en su interior le decía que debía mantenerse alerta. Elisa buscaba distracciones, cualquier cosa que la alejara de aquella incomodidad. Un día, explorando el jardín trasero de la casa, notó un pequeño montículo de tierra removida. La curiosidad la llevó a escarbar con las manos hasta que encontró una caja de metal oxidada. Al abrirla, descubrió una foto en blanco y negro de una mujer con el nombre Isabel, 1975, escrito en la parte trasera. La imagen le resultó inquietante, no solo por la expresión de la mujer, sino porque había algo en sus facciones que le resultaba vagamente familiar. Con la foto aún en sus manos, sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente y encontró a Leonardo de pie a unos metros de distancia, observándola con esa misma expresión inescrutable. Él no dijo nada, solo la miró por un instante antes de darse la vuelta y regresar a la casa. Elisa sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era Isabel? ¿Por qué la foto estaba enterrada en el jardín? Y, sobre todo, ¿por qué Leonardo no reaccionó al verla con ella? A medida que los días pasaban, la distancia entre Elisa y Daniel se hizo más evidente. Cuando él regresaba de su turno, apenas intercambiaban palabras. Elisa intentó hablar con él, preguntarle si algo iba mal, pero Daniel solo respondía con monosílabos o excusas sobre el cansancio. Una tarde, mientras él dormía, Elisa revisó su teléfono por impulso, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Lo que encontró la dejó helada, un mensaje de alguien llamado Adrián que decía: «Te extraño. ¿Cuándo volvemos a vernos?». Elisa sintió como su pecho se oprimía. En un instante, todo cobró sentido. Daniel la estaba engañando, pero lo que más la desconcertó no fue la traición en sí, sino el hecho de que la otra persona era un hombre. Sintió rabia, confusión y una oleada de emociones difíciles de procesar. Mientras seguía mirando la pantalla del teléfono, escuchó un leve carraspeo detrás de ella. Levantó la vista y vio a Leonardo en la puerta, observándola en silencio, como si estuviera esperando su reacción. La atmósfera en la casa se volvió más densa, cargada de una electricidad imposible de ignorar. Elisa y Leonardo comenzaron a moverse en un juego silencioso de miradas prolongadas, roces sutiles y silencios pesados. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, sentía la proximidad de su cuerpo, el calor de su aliento, el peso de una tensión que iba más allá de lo aceptable. Elisa no podía entender por qué, pero en medio de su confusión y vulnerabilidad, su propio cuerpo comenzó a traicionarla. Una noche, después de que Daniel salió para su turno nocturno, Elisa se quedó sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino. Leonardo entró, sin decir una palabra, y se sirvió una copa también. Se sentó frente a ella, observándola en silencio. El aire entre ellos era denso, como si la casa misma contuviera la respiración. Fue Elisa quien desvió la mirada primero, pero Leonardo se acercó, colocó una mano sobre la de ella y, en ese instante, ambos supieron que habían cruzado la línea. Lo siguiente ocurrió sin palabras, solo con la necesidad compartida de perderse en algo prohibido. Al día siguiente, aún atrapada entre el deseo y la culpa, Elisa tomó el celular de Daniel mientras él dormía. Quería entenderlo, encontrar respuestas a su distancia. Pero lo que descubrió la dejó sin aire, un mensaje de Adrián con las mismas palabras de antes: «Te extraño. ¿Cuándo volvemos a vernos?». Su corazón latía con fuerza, pero lo que la dejó helada fue lo que encontró en el celular de Leonardo unas horas después. El mismo mensaje. Idéntico. Elisa sintió un vértigo insoportable. ¿Por qué Adrián le enviaba exactamente el mismo mensaje a ambos? Buscó respuestas en Leonardo, pero él solo la miró con su expresión impenetrable. «Hay cosas que es mejor no saber», le dijo con una calma escalofriante antes de alejarse.
Elisa sintió que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. Nada en esa casa era lo que parecía. La incertidumbre se volvió insoportable. Esa misma noche, cuando Daniel dijo que se iba a trabajar, Elisa decidió seguirlo. Mantuvo la distancia, ocultándose entre las sombras de la calle mientras lo veía caminar hasta un punto de encuentro apartado. Su corazón se detuvo cuando vio quién lo esperaba, Leonardo. Se escondió tras un muro y observó en silencio. Su esposo y su suegro intercambiaron un sobre. Daniel lo tomó con manos temblorosas, mientras Leonardo hablaba en voz baja. Elisa no podía escuchar, pero sus gestos eran tensos, casi amenazantes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquello no tenía nada que ver con una simple infidelidad. Había algo más oscuro en juego. Antes de poder procesar lo que estaba viendo, sintió un cambio en el ambiente, una presencia. No estaba sola. Desde la otra esquina, una figura desconocida también observaba la escena. Un hombre de aspecto sombrío, vestido de negro, con la mirada clavada en Leonardo y Daniel. Elisa contuvo la respiración. Algo mucho más grande estaba sucediendo, y ella acababa de meterse en el centro del peligro sin darse cuenta. Elisa no podía seguir en silencio. Aquella misma noche, cuando Daniel regresó a casa, lo esperó en la sala. No había manera de suavizarlo. ¿Quién es Adrián?, le preguntó con voz firme. La reacción de Daniel fue instantánea, sus ojos se abrieron de más, su expresión se tensó. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz temblorosa lo delataba. Elisa insistió, pero él se negó a responder. No te metas en esto, Elisa. No entiendes nada, dijo antes de encerrarse en la habitación. Frustrada, se dirigió a Leonardo. Lo encontró en la cocina, como si ya la estuviera esperando. Dime la verdad, ¿quién es Adrián y qué tienen que ver tú y Daniel con él? Leonardo no desvió la mirada. Sonrió levemente, como si la situación le divirtiera. Te lo contaré, cuando sea el momento, respondió con una calma inquietante antes de salir de la habitación. Esa respuesta solo hizo que Elisa se sintiera aún más atrapada en una telaraña que no comprendía. Pero ella no iba a esperar. Esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio, decidió buscar respuestas por su cuenta. Si Leonardo no hablaba y Daniel solo se hundía en mentiras, tendría que encontrarlas ella misma. Recorrió la casa con una linterna, sintiendo que las sombras se cerraban sobre ella. Finalmente, en el estudio de Leonardo, notó una irregularidad en la pared. Un panel de madera que parecía no encajar del todo. Con el corazón latiéndole en la garganta, lo forzó con las manos hasta que se dio con un crujido. Detrás, un compartimiento oculto. Dentro, una caja de madera llena de documentos antiguos, cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Sus dedos temblorosos revolvieron el contenido hasta que su mirada se detuvo en una imagen en particular, Leonardo, Daniel y un tercer hombre. Un joven de cabello oscuro, mirada seria. Adrián. Elisa sintió un escalofrío. Adrián no era un amante secreto. No era un tercero en una relación oculta. Era alguien que había formado parte de la familia en el pasado. Pero, ¿qué le había sucedido? ¿Por qué Daniel y Leonardo nunca hablaban de él? Buscó más pistas en los documentos y encontró un acta de defunción. Adrián había muerto en 1998. La sangre le heló en las venas. ¿Cómo podía ser posible? Entonces, los mensajes, el sobre que Daniel recibió, la presencia que había sentido siguiéndola. Todo comenzó a cobrar un sentido siniestro. Adrián no solo era parte del pasado. De alguna manera, seguía presente. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un ruido a sus espaldas. Un susurro apenas perceptible. La linterna parpadeó y, por un instante, creyó ver una sombra moverse en el reflejo del vidrio del estudio. No estaba sola. Y ahora, lo sabía con certeza, la verdad que tanto había buscado estaba a punto de alcanzarla.